Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Estoy muy agradecido con Garson & Show y con toda la organización del evento por permitirme compartir con ustedes un poquito hoy acerca de lo que es Costa Rica. Pero más importante también acerca de lo que representa Costa Rica en la lucha por el cambio climático. No es una casualidad que nosotros hoy seamos reconocidos como una potencia en términos de innovación alineada con la biodiversidad y el ambiente. Y quiero contarles un poquito de esto. Pero antes vamos a iniciar con un pequeño video que nos cuenta un poquito acerca de las características de esta combinación de Costa Rica en su proceso de desarrollo en armonía con el ambiente. Les agradezco al equipo si podemos pasar el video. Alguien define su ser cuando redescubre lo vital, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian dos mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia viven la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia están la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica. Gracias. Yo creo que para empezar sería buenísimo, y sobre todo para los que no son hablantes nativos del español, que sepan que en Costa Rica hay una manera bastante fácil en la cual nosotros nos podemos mover, aunque tengamos un poquito la barrera del idioma. Y eso es aprendiéndose una frase. Me imagino que ya la escucharon por ahí, antes Lisa también la mencionó, ¿verdad? Y es esta famosa frase de pura vida. Pero ¿sí sabemos qué significa pura vida? Entre los que están acá. Alguien que me cuente, que diga así rápidamente qué significa pura vida. Ajá. Está bien, excelente. Pura vida significa está bien, pero pura vida también significa otro montón de cosas. Significa gracias, estoy de acuerdo, hola, adiós, nos vemos después y muchísimas otras formas en las que usted lo puede aplicar.
Entonces, yo les recomiendo que si se encuentran en una situación medio complicada y no encuentran la palabra adecuada, usen Pura Vida. Con eso se salvan y quedan con una sonrisa en la cara con la gente que están hablando. Eso también para los que hablamos español, porque en Costa Rica, Pura Vida no solamente es una frase que usamos para un montón de cosas, sino también es un estilo de vida, es una filosofía. Esa filosofía de lo que significa el Pura Vida está reflejada en el modelo de desarrollo que nosotros hemos venido implementando a través de los años. Y no solo significa con lo tradicional de los países del sur global, ¿verdad? Que somos un poco más relajados y que a veces vivimos un poco más las cosas con calma, sino que tiene que ver también con ese sentido de convivencia y de armonía con el ambiente que nos rodea. En Costa Rica nosotros tenemos una historia que es un poco particular en este sentido. Naturalmente Costa Rica es un país bastante pequeño, es un país de 52,000 kilómetros cuadrados. En esos 52,000 kilómetros cuadrados, tal vez para que podamos dimensionar, podríamos decir que se compara al estado de West Virginia en Estados Unidos. En esos 52,000 kilómetros, nosotros solamente abarcamos 1/3 de lo que es el porcentaje de la masa global. Pero en ese tercio de esa masa global que nosotros representamos, tenemos actualmente no solamente la mayor biodiversidad de cualquier país del mundo, sino que tenemos un montón de especies que son características no solamente de este país, sino que también representan la gran biodiversidad de todas las especies del mundo. Específicamente en porcentajes, Costa Rica tiene 500,000 especies que se supone que se encuentran en este territorio y que en porcentaje global representan el 4% de las especies estimadas a nivel mundial. Algo muy interesante de esto también es que muchas de estas especies son endémicas, es decir, son originarias de Costa Rica. Costa Rica también tiene la capacidad en este momento de que usted pueda ver a este país como un observatorio de aves, porque en este país hay más especies que las que tiene Estados Unidos y Canadá juntas en términos de solamente aves. Entonces hay una gran riqueza natural en Costa Rica que ha sido parte del vivir, del diario vivir del costarricense. Hay evidencias de que en este pedacito de tierra nosotros tenemos esas características, pero esas evidencias que son parte de una casualidad natural que nosotros, por la cual nosotros hemos sido bendecidos, que es la oportunidad de vivir en un pedacito de tierra que tiene muchos ecosistemas y que por lo tanto esos ecosistemas permiten esta gran biodiversidad, más allá de ese elemento de casualidad con el que fuimos bendecidos en Costa Rica, también ciertamente Costa Rica ha actuado para convertirse en una potencia en biodiversidad al día de hoy. Algunos recorridos históricos nos pueden ayudar a nosotros a entender esto. En 1900, entre los 70s y los 80s, cuando el ambientalismo y todo este tema de biodiversidad era algo más relacionado como a una tendencia de vida hippie, por decirlo de alguna manera, en Costa Rica ya se estaba implementando legislación hacia la protección de nuestra biodiversidad. Nuestro primer parque nacional, que es el Cabo Blanco, les invito a que si tienen algunos días libres por acá, se den una vuelta por allá, fue fundado en el año de 1963. En el año de 1963 ya no solo vivíamos nosotros acá en medio de la selva tropical, sino que ya estábamos protegiendo esa selva tropical. En los 70s se crea la Ley General de Salud. Y en esa Ley General de Salud se establece un artículo específico que dice que toda persona nacida en este país tiene derecho a un ambiente sano, a un ambiente ecológicamente equilibrado. Escuchemos estas palabras y devolvámonos a 1970. No eran necesariamente tan comunes y tan populares como las escuchamos hoy, ¿cierto? Pero en la legislación costarricense ya aparecían en un artículo en el cual no solamente decía esto, sino que también decía que el Estado tenía que garantizar, defender y preservar
ese derecho. Esa ley no solamente determinaba oportunidades, sino responsabilidades y sanciones para quien no se hicieran. Ahí inicia el proceso de la creación de un marco jurídico que hasta el día de hoy sigue avanzando y fortaleciéndose con la única y mera intención de que en Costa Rica se preserve la biodiversidad como parte de ese proceso en el cual nosotros avanzamos a convertirnos en una nación desarrollada. En ese contexto, también se crea la Ley de Parques Nacionales en 1977, una ley que después nos permitió a nosotros crear el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que le pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía y que ha trabajado a través de los años con altos y bajos, con apuestas positivas y otras no tantas, pero que ha impulsado el proceso de que hoy en Costa Rica podamos decir que tenemos aproximadamente un 30% de nuestro territorio bajo una legislación de áreas protegidas. Ese proceso de desarrollo de marco jurídico lo vemos acá en esta línea cronológica, se empieza a observar en diferentes formas, como es el proceso del Código de la Minería de Cielo Abierto, el proceso de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Hidrocarburos. Pero en toda esa línea histórica, para mí, un hito importantísimo de lo que representa el Costa Rica que nosotros tenemos hoy es la ley orgánica del ambiente, la 7554, que en el momento en que se crea, en 1995, ya era un poco más común oír hablar de los temas medioambientales y de la necesidad de trabajar, pero no estaba tan estructurado en muchas naciones del mundo a nivel legal. En Costa Rica ya esa ley recogía y sintetizaba todos los principios de lo que conocemos hoy a nivel global, son la legislación internacional en términos de medio ambiente. Y siguió avanzando esa legislación, porque hasta el día de hoy nosotros hemos pasado de una creación de legislación de Estado a una creación de legislación inclusive de gobiernos locales, que también tienen la responsabilidad de no solamente administrar, sino garantizar que la comunidad costarricense pueda vivir en el medio ambiente. Pero otro de los grandes retos históricos para Costa Rica es este que nosotros vemos acá, que fue lanzado por la administración costarricense en el año del 2018. Y es un mega reto para este país, convertirse en el primer país del mundo en ser descarbonizado. Ese proceso no es un proceso que es solamente de hacer política, es un proceso que necesita la participación de todos los actores que representan el desarrollo de Costa Rica en el mismo. Este proceso fue estructurado con unas metas y acciones de corto y mediano plazo que se dividen en 10 grandes ejes. Y esos 10 grandes ejes tienen una transversalidad en términos de todas las reformas que esto implica. Al año pasado se contempló una revisión del avance del proceso de descarbonización y de la primera fase ya Costa Rica cumplió el 80% de lo que se había comprometido. Realmente para nosotros esto es un hito de cómo nosotros hemos podido avanzar en ese proceso de desarrollarnos como una nación resiliente al cambio climático y que cree en el desarrollo de la mano con la biodiversidad. Aquí, en esas metas, nosotros podemos ver un poco la gráfica de cómo de todas las que hay, cuáles han sido iniciadas. Dice que el 50% de las mismas ya se iniciaron, hay un 14% que están concluidas de los 10 ejes o 10 grandes metas que teníamos, y eso quiere decir que la meta de nosotros es que para el año 2050 vamos a convertirnos en ese país descarbonizado por el cual estamos trabajando. Esto representa algo que es esperanzador, yo creo, para la humanidad. Es esperanzador porque si ustedes escuchan las palabras del secretario de la COP27 de este año, el secretario de la COP inicia su discurso diciendo: estamos respirando con dificultad. Y esa respiración con dificultad no es solo una cuestión figurativa, es una cuestión también biológica real.
los índices de contaminación alrededor del mundo han alcanzado niveles que nos están literalmente haciendo respirar con dificultad. Y las implicaciones que esto tiene a nivel económico y a nivel social y a nivel político son bastante importantes para mantener la estabilidad de nuestros países. Hemos visto cómo hemos entrado en una etapa en donde hay muchísimo conflicto para poder entender cómo nosotros podemos seguir desarrollándonos y produciendo riqueza y distribuyendo esa riqueza de una forma que logre también mantener esa estabilidad que nosotros necesitamos simplemente para sobrevivir. El mismo secretario describe los objetivos de la Cumbre Climática de París diciendo que hace 7 años, cuando se inicia esta cumbre en torno al calentamiento global, ya habíamos sido advertidos, hace 7 años habíamos sido advertidos de que nuestra casa está en llamas. Se espera que como resultado de la no acción de que nuestra casa ya está en llamas, en los próximos 10 años nuestras temperaturas pueden aumentar, y yo sé que todos y todas lo sabemos acá, de 1.5 a 2 grados centígrados. Y las implicaciones que tiene eso para las personas que viven en las costas, para las personas que viven en los polos extremos del mundo, son realmente preocupantes. Se estima que inclusive para el año 2050 un 30% de la población del norte, de la parte más norte de nuestro planeta, va a tener que mudarse al sur para poder sobrevivir. Entonces no estamos hablando de un tema que es simplemente un discurso. Estamos hablando de un tema que es diario en nuestras noticias. Todos lo vivimos. Todos hemos visto en este último año las olas de calor en Europa. Todos hemos visto las sequías en América Latina. Todos hemos visto las inundaciones y los incendios forestales en el norte de África. Todos hemos visto también las aldeas de Pakistán sumergidas en medio de las inundaciones. Todos hemos visto también las noticias de la búsqueda extenuante de este niño en California que literalmente fue arrancado de los brazos de su mamá por una corriente en medio de una quebrada que nunca se podía tener esa fuerza, pero que lo hizo. Todos hemos visto las tormentas récord que nos han impactado en el Golfo de México y en todo lo que es el Caribe. Y todos hemos visto a Nigeria inundada hasta la cintura. Todas estas son realidades que nosotros vemos en el día a día. Hay demasiadísimos episodios para contarles sobre lo que esto puede impactar. Pero no basta solamente con decir que hay 3.3 millones de personas que viven en áreas de vulnerabilidad al cambio climático y que nosotros necesitamos como acción hacia esto avanzar drásticamente en el ritmo y las escalas y las acciones de prevención y resiliencia al cambio climático. Creo que ahí esta historia de Costa Rica, estos avances de Costa Rica nos pueden dar a nosotros una guía de por dónde nosotros podríamos ir. Para no contarles tanto la parte normativa, pero más cómo se refleja esto en la realidad, tengo aquí 3 casos que les quería comentar. El caso número 1 es el caso de éxito de reforestación de Costa Rica. A diferencia de muchos otros países alrededor del mundo, Costa Rica es el país tropical que ha logrado revertir el proceso de deforestación, al punto de que ha hecho que la mitad de la superficie de Costa Rica en los últimos 30 años ha sido más bien reforestada y que una cuarta parte de esas zonas terrestres se ha convertido en zonas protegidas o reservas. El resultado es que nos hemos convertido en un sumidero de carbono y un atractivo turístico de la mano con esto, impulsando así también nuestra economía. Otro caso de éxito interesante es el proceso de transición energética que en el que Costa Rica ha entrado, donde la electricidad de nuestro país para toda nuestra producción, para todo el consumo residencial, pero también industrial, proviene de un 99% de fuentes renovables, principalmente la eléctrica, pero también con incursión en la energía eólica, solar y geotérmica. La transición energética, en muchos casos, la gente me dice, es más fácil hacerla porque ustedes son un país pequeño. Sí, pero Costa Rica también ha sentado un precedente de legislación anterior
que ha permitido que esto se logre y que sea una forma no solamente inspiradora y audaz, sino un ejemplo para que otras grandes potencias puedan ver cómo con muchos más recursos que lo que nosotros tenemos, también pueden avanzar hacia esa transición energética. Un tercer y último caso de éxito es que Costa Rica se ha convertido en un laboratorio mundial para la descarbonización. Tenemos un proceso de gobernanza que está inscrito bajo el marco jurídico mundial de lo que es la necesidad de avance en el cambio climático y las acciones que se tienen que corregir, y estamos trabajando en encontrar nuevos modelos de negocios inspirados a través de la innovación que la misma naturaleza nos provee. No sé si anteriormente escucharon, pero ahorita tengo la oportunidad de dirigir el clúster de innovación tecnológica de Costa Rica. Y en ese clúster, una de las cosas que nuestros científicos están haciendo es investigando cómo es que la naturaleza de Costa Rica se comporta de una forma tan particular que hace que sea tan resiliente y que sobreviva y se adapte al punto de que eso nos sirva a nosotros de ejemplo para producir nuevos modelos de negocio. De cómo nosotros podemos aprender de cómo interactúan los árboles con las plantas y los animales y el resto de la biodiversidad para que nosotros en ese modelo podamos inspirar nuevos modelos de negocio. Todo esto nos está ayudando a nosotros a encontrar una forma en la cual podemos reducir esa vulnerabilidad. Porque no quiere decir que porque tenemos una historia ya de más de 40 años de legislación y de avances en procesos hacia la biodiversidad, no significa que nosotros no tengamos también los mismos retos. Somos uno de esos países literalmente rodeados de costas que podemos quedar inundados por los avances del crecimiento de las corrientes marinas por el calentamiento global. Para nosotros es un reto seguir cambiando el paradigma de cómo nosotros nos gobernamos, de cómo nosotros hacemos negocios. Para nosotros es un reto también avanzar en el sector transporte que genera el 40% de las emisiones de este país y cómo podemos modernizarlo y cómo podemos descarbonizarlo. Para nosotros también es muy importante que sectores tan vulnerables como el sector agropecuario y pesquero en Costa Rica puedan registrar menos afectaciones por los fenómenos climáticos y de cambio climático. Tenemos retos, igual que todo el mundo. Tenemos muchos actores que forman parte también de cómo resolver estos retos. Y aquí va un poco las conclusiones de esto que les quería contar, porque ¿qué tiene que ver esto con la industria de la ropa usada? Es que nosotros también somos un actor en ese proceso. Y somos un actor que puede lograr cosas de mucho valor para los países que representamos en este evento. Nosotros en ese proceso sabemos que necesitamos, como decía anteriormente, aumentar drásticamente el ritmo y la escala de cómo nosotros alcanzamos la resiliencia. Y uno de esos principios está inscrito en esas camisetas que ustedes tienen hoy. Refuse and reuse. Y ustedes lo están logrando. Y ustedes con ese principio que hace de que ustedes tengan negocios que son económicamente productivos, que ofrecen trabajo, que también son parte de la economía, que representan un gran porcentaje de la economía en nuestra región, nos permite a nosotros también tener formas de participar en este proceso de resiliencia hacia el cambio climático. Para mí es muy significativo todo lo que este sector está haciendo y entre más conozco de él, más admiro el trabajo que están haciendo y más me siento inspirado por lo que ustedes están logrando, porque lo puedo ver en la vivencia diaria de la gente. En la gente que tiene sus oportunidades de desarrollar en un negocio, en la gente que encuentra inspiración e innovación también en cómo desarrollar esos negocios y cómo eso impacta positivamente a las sociedades. Les traje acá esta sudadera, que es mi sudadera favorita. Creo que ayer estaba hablando con algunos de ustedes de esta y se las voy a enseñar. Esta sudadera no es mi favorita solo porque es anaranjada y me encanta el anaranjado. No es mi favorita solo porque tiene unas letras que me las grabaron de forma personalizada en gamuza, acá como la pueden ver, en negro, que también me encanta, y no porque dice Colombia, y no solo porque dice Colombia, porque realmente amo a Colombia, sino porque cuando la compré,
la compré de una persona que es parte del sector de negocios de ustedes, que hizo esta sudadera con tela reusada. Y no solamente hizo esta sudadera con tela reusada, sino que también parte de las ganancias que tiene su negocio están siendo utilizadas en la restauración de una de las famosas favelas de Bogotá, que a través de los programas que ellos sponsorean, de los programas que ellos financian, está logrando una transformación en esa sociedad donde los chicos están pasando de vivir en la delincuencia a vivir en la productividad. Eso quiere decir de forma visible y de forma práctica que lo estamos haciendo bien. Así que yo les invito a que utilicen el ejemplo de Costa Rica y que utilicen esta oportunidad de negocio que ustedes tienen en lo que están haciendo, a que nos ayuden a seguir contribuyendo hacia avanzar en reducir el impacto de la crisis climática, y que nos ayude a avanzar, a entender a la gente que podemos encontrar muchas formas innovadoras y creativas de hacer negocios, de ser productivos y de la misma manera estar de la mano con la naturaleza. Muchísimas gracias.